puesto? Un texto instructivo, porque los niños van a tener que seguir instrucciones, ¿ya?, de la actividad escrita, mientras que los niños de cada grupo la realizan. Vamos a ver en qué consiste el papelote. Una estrella con palitos de dientes, ahí están los materiales, están las instrucciones acompañadas de su dibujo. Eso lo usa la Miss como un material de apoyo para ella, para los niños comprendan qué acciones deben ejecutar, los pasos. Situación 24, ¿qué te preguntan? Si la docente tiene el propósito de que los niños desarrollen ¿qué capacidad? Ya ves, no te dice el ministerio cuáles son las capacidades, te dice ya, tiene el propósito de desarrollar esa capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Registra información. La quinta capacidad o la cuarta creo que es. A partir de la actividad, ¿cuál de las siguientes es la acción pertinente? O sea, el ministerio lo que quiere ver, vamos a ver si este maestro está trabajando, está desarrollando capacidades y está trabajando en los procesos didácticos. ¿Le va a entregar a los niños una ficha de trabajo con dibujo de los pasos? Ya no, es un absurdo. Eso es lo que hacen mayormente las mises, ¿no? Le dan la ficha de trabajo con los pasos de la actividad que debe seguir. ¿Qué le está quitando? Autonomía. Además, te he dicho, ¿para qué capacidad? Registrar información. Son ellos los que tienen que registrar información, no tú dárselas. B. Acordar con los niños que al concluir cada paso de la actividad, ¿qué cosa? Representen libremente lo observado. ¿Con qué? Claro. Ellos van a dibujar lo que están observando. Ahí ellos están representando sus vivencias. Lo que ellos están viendo lo van a representar. Están registrando lo que están vivenciando. No es proporcionar a los niños una hoja con el texto de papel para que a lo largo de la actividad vayan marcando, ellos mecanizarlos. Y eso es lo que hacemos. Ya le damos los dibujos para que ellos marquen. Entonces ya le estás tú de una u otra manera, le estás dando una retroalimentación de metiche. Déjale que ellos representen mediante el dibujo lo que ellos están observando de esa indagación. Ahí están registrando información. Entonces no es la C. ¿Cuál es la correcta? La B. ¿Se está entendiendo o no? Y ahí estoy desarrollando una capacidad con un proceso didáctico. ¿Cómo se llama ese proceso didáctico? Genera y registra información. Bien, situación 25. Si la docente tiene el propósito de que los niños, ¿qué cosa? Y la formulación de hipótesis, ¿dónde está? En la problematización. ¿Ya? La formulación de hipótesis está en la capacidad donde llamamos problematización de situaciones. Entonces aquí te lo está preguntando como ¿qué? Como proceso didáctico. Porque te está diciendo, si la docente tiene el propósito de que los niños formulen hipótesis, formular hipótesis no es una capacidad, es un proceso didáctico que está dentro de la capacidad, problematiza situaciones. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para realizar antes del paso 3? Me voy al texto. Paso 3, ¿qué dice? Recoger agua con el gotero y echarle gota a gota en el centro del círculo formado por los palitos. Dice hipotetizar, porque ya ahí está ejecutando una acción. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente realizar ante el paso 3? ¿Por qué creen que usaremos un gotero? Eso está haciendo en el paso 3. ¿Qué está haciendo en el paso 3? Recoger agua con el gotero. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que, en la problematización de la situación, qué es lo que quieren hacer los niños? Formar la estrella. Por lo tanto, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Qué pasos hemos seguido a realizar la actividad? No, con eso estaría
haciendo una reflexión. Claro, ¿qué hizo que se movieran los palitos de dientes? Dice, antes del paso 3, ¿qué has hecho en el paso 3? Echar agua. Entonces, esa agua ¿qué va a ocasionar esa agua que se echa con el gotero? Que se muevan los palitos. Entonces, si van a formular hipótesis antes del paso 3, ¿qué hipótesis tendría que formular? ¿Por qué se mueven los palitos? Entonces, ¿cuál es la pregunta que tú harías? ¿Qué hizo que se movieran los palitos de dientes? El agua que eché con el gotero, van a decir después. ¿Te das cuenta? De esa manera, eso es lo que nos falta. Mucho estamos trabajando en las competencias en matemática, mucho estamos trabajando en comunicación, sobre todo en comprensión, pero estamos abandonando por completo esta competencia de indagación. Entonces tenemos que empezar a trabajar, ¿ya? Tienen que aprender desde pequeños a formular hipótesis. ¿Cuál es la alternativa entonces? La C. ¿Qué hizo que se movieran los palitos de dientes? Es la pregunta que los va a hacer formular. ¿Cómo están organizados? ¿En qué pregunta estamos? Yo estoy en la 26. A ver. Si la docente tiene el propósito de que los niños formulen hipótesis, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para realizarla antes del paso 3? Ya, a ver. ¿Por qué creen que usaremos el gotero para echar agua? ¿Qué les pasará a los palitos de diente cuando le echemos agua? Será la respuesta. Alternativa B. Claro. Esa es la alternativa, ¿no? Claro, yo estaba en la 26, disculpen. ¿Ya? O sea, antes del paso 3, claro, ¿qué es lo que va a suceder con qué? Con los palitos, pues, con los palitos. ¿Ya? ¿Cómo están organizados los palitos de diente y los demás materiales? No tiene sentido acá. ¿Ya? No tiene sentido porque ya estarías hablando de otros materiales. ¿Qué es lo que la hipótesis es qué es lo que se va a probar? ¿Ya? Situación 26. Cuando los niños realizaron el paso 3, ¿cuál fue el paso 3? Ya echaron agua con el gotero, ¿no? Echaron el agua al centro del círculo formado por los palitos de dientes. ¿Vieron qué? Cómo estos se fueron desplazando con el agua hasta formar ¿qué? Poco a poco, estrella. Los niños expresaron su sorpresa diciendo, ¡oh! ¡Mira lo que está pasando! ¿Qué están mostrando? Indagación. Si la docente tiene el propósito de que los niños establezcan relación causa-efecto a partir de lo observado, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente? ¿Qué hizo que se movieran los palitos de diente? ¿Qué fue lo que provocó que se muevan los palitos? El agua. El agua echado con el gotero. Ahí ven relación causa-efecto. Y esa es una relación lógica, porque están construyendo, están pasando del preoperacional al concreto. ¿Ya? Alternativa C. Correcto, colegas. ¿Qué hora es? 12:30. Pedrito, el material porque tenemos que estar hasta la 1. Pedrito, te quedaste dormido, Pedrito. Pedrito, me estoy transformando. Profesor Pedrito. Ya se fue a almorzar el profesor Pedrito. Les van a entregar otro material que en sí era, porque en sí son 2 materiales hoy día y vamos a terminarlos porque cuando somos metas tenemos que cumplir las metas. Sí, me demoré un poco en el material de ayer porque hasta lo que se ha trabajado el sábado son explicaciones, porque el material de hoy día ya es técnico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a resolver estos 2 materiales con lo que tenemos en las pizarras.
Ya, ahorita Pedro les va a facilitar el material que estaba fijado para la tarde, porque el material que han llevado cuando han salido es el material que estaba fijado para la mañana, ¿de acuerdo? En sí han sido hasta el miércoles 3 materiales, ayer sábado un material de un poquito más porque fue 1 hora más. En la mañana hemos completado, ¿por qué? Porque siempre es bueno, y yo avanzaría un poco más a como diferencia que se trabajó en Puno, porque los participantes estaban desde un inicio. Pero aquí en Juliaca, pues teníamos que haber sido trabajar ayer dos materiales, pero por la prueba no se ha podido, por la prueba de quechua que dieron. Y hoy día fue 2 materiales, pero como los maestros aquí en Juliaca se ha dado un efecto, ¿no? Que todos los días se han estado yendo a integrar más. Entonces yo he tenido que estar explicando para tratar de que a hoy día, domingo, todo el maestro que está aquí al menos sepa que tiene que estar dentro del paradigma. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar el material 5º y el material 6º. ¿Ya? Ahorita le están dando el material 6, que comienza con características del estudiante. El 5 le han dado cuando se fueron. El material 5 le han dado cuando salieron. Y ahorita les están entregando el material 6. ¿Ya? Bien. Bien, perfecto. Vamos a ver. El material 5º, continuamos con lo que dejamos incompleto en la mañana. Estábamos hablando de qué enfoque. Del enfoque por competencias. ¿En qué competencia estábamos hablando en la mañana? ¿Vean? Que estuvimos hablando de los palitos, que una vez que les cae agua, indagación, ¿no? El enfoque de indagación y alfabetización científica, que se trabaja en esta competencia, ¿no? De problematizar situaciones, la primera capacidad. Entonces vamos a ver, trabajamos en antes como inicial, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar con primaria. Y terminamos con un ejemplo de secundaria. ¿Ya? Veamos. Situación 1. Una docente está trabajando la competencia, indaga, mediante métodos científicos, ¿qué cosa? Situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. ¿Qué implica indagar? 1. Implica que el estudiante tiene que partir de una situación, de una problematización de una situación. ¿Sí? En esa problematización de la situación, tú vas a encontrar, ¿qué cosa? Una hipótesis. ¿Ya? Entonces, al momento que trabajamos esa capacidad, va a haber una hipótesis, y la hipótesis tiene variables. En primaria se trabaja la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué quiere decir variable independiente? Es la causa. La variable dependiente va a ser el efecto. Por ejemplo, si tomáramos la casuística anterior, ¿ya? Vamos a tomar la casuística anterior antes de avanzar esta para identificar variables, porque estaban apuraditos y antes tenían hambre. El material que trabajamos en la mañana, por favor. La situación 26, ¿qué decía? La situación 25-26, vamos a analizar esas dos situaciones, ¿ya? La 25 decía, si la docente tiene el propósito de que los niños formulen hipótesis, ¿cuál de las siguientes preguntas es pertinente para realizar antes del paso 3? ¿Cuál era la respuesta? ¿Qué le pasará a los palitos de dientes cuando qué? Cuando le echamos el agua. Esa es la pregunta que la Miss tendría que hacer
para que los niños formulen hipótesis. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, observemos la 26. ¿Qué dice la 26? Lo mismo dice, cuando los niños realizaron el paso 3 y echaron el agua al centro del círculo formado por los palitos de dientes, ¿qué vieron? Cómo estos se fueron desplazando con el agua hasta formar poco a poco, ¿qué cosa? Una estrella. Los niños se expresaron sorpresa diciendo, mira lo que está pasando. ¿En qué fase, en qué proceso didáctico están? Están en la problematización de la situación. En ese proceso didáctico de problematizar situaciones se manejan dos puntos básicos: generar hipótesis, plantear hipótesis. Y si yo ya estoy hablando de plantear hipótesis, la hipótesis tiene mínimamente dos variables. Tiene una variable independiente y tiene una variable dependiente. Entonces aquí, cuando se preguntó qué hizo que se movieran los palitos de dientes, los palitos de dientes, ¿qué va a ser? ¿La variable dependiente o independiente? ¿Qué dice? La variable independiente es la causa. La variable dependiente es el efecto. Los palitos de dientes es el efecto. Pero los palitos de dientes solos no, sino cuando se movieron los palitos de dientes. O sea, ¿cómo los palitos de dientes, si le echó la gotita de agua, las gotitas, porque no fue una, fueron varias gotitas hasta que se desplazaron los palitos de dientes formando ¿qué? Una estrella. El desplazamiento de los palitos de dientes es el efecto. Por lo tanto, es la variable dependiente. La variable independiente, ¿cuál sería? Las gotas de agua. ¿Se entendió o no? En la problematización de las situaciones, lo que se tiene que hacer es plantear una situación que les permita registrar. Por eso es que a partir de ello se tiene que proponer una hipótesis, dice, y a partir de la hipótesis un plan de acción como proceso didáctico. Pero lo que quiero que entiendan es que esa proposición de hipótesis está dentro de problematizar situaciones. Cuando yo genero ese plan de acción está dentro de diseñar estrategias, como es lo que vamos a ver ahora en la casuística 1. ¿Ya? Entonces, necesariamente el maestro en la problematización de situaciones tiene que manejar variables desde inicial. Lo estoy demostrando con ese ejemplo que hemos visto, es inicial. Ahora, en inicial, en otros casos, los niños no formulan hipótesis. Tú tienes que hacer las preguntas para que ellos se den cuenta cuál es la hipótesis. Porque están pequeños, ellos lo están haciendo por descubrir. Conforme son más grandecitos ya no van a descubrir, sino van a tratar de argumentar el cambio. Porque ellos ya lo vieron, en cambio en inicial recién lo están experimentando. Pero cuando trabajamos problematización de situaciones, ya tú sabes que dentro que hay formulación de hipótesis, ¿sí? Planteamiento de hipótesis, y tú sabes que toda hipótesis maneja variables. La variable independiente, que es la causa, y la variable dependiente, que es el efecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí el material de hoy día. La variable independiente siempre va a ser una causa. Algunos lo llaman factor 1. A la dependiente, efecto. ¿Ya? Bien, ¿qué observamos en la situación 1 del material quinto? Miren qué dice: una docente está trabajando la competencia, indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. Para lo cual presenta el siguiente caso a sus estudiantes de segundo grado, entonces es secundaria. Veamos. ¿Qué dice? En nuestra zona
la crianza de gallinas y pollos, ¿de qué es? De gran importancia porque es un negocio que permite a las familias obtener ganancias y satisfacer sus necesidades. Mi tía Cori, dice, mi tía Cori criaba una pareja de gallo y gallina, la cual tuvo 8 crías, ¿ya? Ella regaló 4 de las crías a su hermana Mariel, ¿de acuerdo? Ahora que las crías están ya desarrolladas, se puede notar, dice, que la que crió mi tía Cori, ahí está, pollo criado por la tía Cori, son mucho más grandes que las que crió mi tía Mariel. Ahí está el pollo escuálido de la tía Mariel. ¿Ya? Entonces, aquí les he traído unas fotos, dice, o sea, evidencias. Te dice, a continuación, te muestra una de las intervenciones de los estudiantes. ¿Ya? Pues es un caso, y ahora vamos a ver una intervención de los estudiantes. Profesora, yo creo que los pollos son unos más grandes que otros porque se crían en un corral de distinto tamaño y no tienen espacio para poder corretear. La afirmación del estudiante, ¿qué constituye? Es una hipótesis. ¿Te das cuenta? Es una hipótesis. ¿Qué proceso pedagógico se está trabajando? ¿Qué proceso didáctico se está trabajando aquí? Problematización de situaciones. ¿Ya? ¿No? La capacidad, perdón, es problematización de situaciones. Pero el proceso didáctico es planteamiento de hipótesis. ¿Ya? El proceso didáctico está dentro de qué capacidad. Están problematizando todavía situaciones. Porque todavía no está, hasta ahí, todavía no están formulando un plan de acción. ¿Ya? Recién lo que les va a pedir la maestra es eso. Hasta aquí uno de los estudiantes que ha formulado entonces una hipótesis. Como es una hipótesis, lo que tú tienes que manejar es identificar las 2 variables. ¿Ya? ¿Qué cree el estudiante? ¿Cuál sería la variable ahí? ¿Cuál sería la variable? La variable es el tamaño de los pollos. Y la otra variable es el espacio en el corral. O sea, tamaño de los pollos y tamaño del corral son las variables. No es la cantidad de pollos. ¿Por qué? ¿En qué se diferencian los pollos? Que unos son más grandes, más desarrollados y otros menos desarrollados. Esa es una variable que va a depender supuestamente, según la hipótesis del estudiante, ¿de qué? De dónde se crían, del espacio, de las dimensiones del corral. Entonces, ¿cuál es independiente y cuál es dependiente? ¿Cuál es independiente y cuál es dependiente? El corral es independiente y el tamaño, el desarrollo de los pollos es dependiente. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que trabajar nosotros. Que en una problematización de situaciones los chicos generen sus hipótesis, planteen sus hipótesis como proceso didáctico, pero en esas hipótesis tienen que identificar ellos las variables. ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes estudiantes planteó una estrategia de indagación? ¿Qué capacidad está evaluando? El plan de acción como proceso didáctico y como capacidad, estrategia de indagación. O sea, en función a su plan de acción, ¿qué capacidad está desarrollando ahora? Ya no está en la problematización de situaciones, ya pasó a la otra capacidad. Ahora, ¿cuál va a ser ese plan de acción? Esa estrategia de indagación adecuada para poder probar si esa hipótesis es cierta o no. Después todavía viene el registro. Después de haber señalado
ese plan de indagación, ese plan de acción. Después ya viene el registro, después viene el análisis de información y después las conclusiones. ¿Ya? Entonces, ese plan de acción tiene que estar en función a la hipótesis señalada. Y en ese plan de acción se tienen que evidenciar cómo se están trabajando las variables. Vamos a ver cómo se están trabajando. ¿Qué dice Isabel? Construiríamos un corral grande. ¿Qué variable es esa? Independiente. Y colocaríamos 10 pollos rojos y 10 pollos blancos. Variable dependiente, pero esa variable está de acuerdo a la hipótesis. La hipótesis te habla de pollos rojos y pollos blancos, o te habla de tamaño de los pollos. No, te habla de pollos blancos nomás. El tamaño va a ser el efecto. ¿Ah? No, pero dice, nos basamos en las fotos. Y en las fotos, que es una evidencia, no hay pollos rojos. ¿Sí? Porque ahí nos dice, aquí les he traído unas fotos de las crías. O sea, esa es la evidencia. Y en esas fotos no vemos pollos rojos. Por lo tanto, la variable son solamente pollos blancos. No, pero acá en la foto hay pollos rojos. No hay. Nosotros tenemos que basarnos en las fotos que te dan. Claro que en la vida existe pollo, pero tú básate en el mundo existen mulatos, gringos, cholos, pero estamos hablando de cholos, pues. No puedes variar la variable. ¿Ya? Según la evidencia, los pollos que están entrando como población de estudio son solamente pollos blancos. Entonces no es aceptable ese plan de indagación. B. Nuria dice, construiríamos un corral grande, independiente, y colocaríamos lo mismo. Pollos rojos y en otro corral más chico, pollos blancos. No es aceptable ese plan de indagación. Ni A ni B. No están respetando, están alterando la variable. ¿Ya? Están alterando la variable. Juan, construiríamos un corral grande, independiente. Colocaríamos 10 pollos blancos. Ya, 10 pollos blancos en un corral. Y en otro corral más chico colocaríamos 5 pollos blancos. ¿Por qué varía de 10 a 5? Si se supone que si en un corral coloca 10, en un corral grande, en el chico también tendría que colocar 10 para ver cuál es el efecto, porque el corral es el efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces prácticamente, ¿no? El efecto va a ser el tamaño en función al corral, ¿no? Entonces mediríamos qué tanto han crecido. Una semana, sí, una semana sí, ¿no? Ahí no probaría nada en ese plan de indagación, porque va a seguir dando el efecto que los que tienen más espacio van a crecer más, porque he colocado menor cantidad. Por lo tanto, también ese plan de acción se decae, no tiene sustento. La respuesta es la D, que tanto en el corral grande como en el corral chico deben colocar la misma cantidad, o sea, 10 pollos blancos. Y recién ahí se va a ver el efecto. Porque en el plan de acción, en la estrategia de indagación, lo que se tiene que hacer es probar la hipótesis. Probar la hipótesis, si la hipótesis es aceptable o no. Por eso es que después viene, ¿cuál es la otra capacidad que viene después del planteamiento de la hipótesis? Esa otra capacidad se llama genera y registra datos. ¿Por qué? Porque luego van a tener que tomar información de cómo han crecido, por día inclusive, porque van a estar en una semana, o cómo van desarrollándose cada 2 días o 3 días, depende cómo esté formulado ese plan de acción de la estrategia de indagación. Entonces, como ustedes ven, como ustedes pueden darse cuenta, la indagación no se hace en una sola clase. Esta competencia no se trabaja en una sola sesión. Y si llega un especialista que pretende hacerte entender que en una sola sesión tienes que tener todos los
procesos didácticos de la indagación, dile, chico, ubícate, chico, ubícate. Puedo hacer en una el planteamiento de la situación, la problematización de la situación, hasta el plan de indaga, hasta ahí termina una sesión. Luego, sobre ese plan de indagación, tengo que dejarle como, esa sí es una tarea. Toman nota de lo que pasa y presentan su sí. Y la otra sesión, ¿de qué va a ser? Registro de información, análisis de información para llegar a conclusiones. Entonces, con esto queda demostrado que en una sola sesión no se puede trabajar todas las capacidades de esta situación, de esta competencia que se llama indagación. Porque no van a indagar en 60 minutos, pues. E inclusive son 2 horas de una semana a otra, tal vez, porque tienen esa indagación, ese plan de indagación tiene que tener un tiempo, ¿o me equivoco? Hay una capacidad que es registro de información, la otra es analiza esa información. ¿Qué pasó cuando estuvimos viendo? No sé si recuerdan ayer que vimos sobre las habas. ¿Recuerdan esa indagación sobre las habas? Sí, las semillas. Las semillas. ¿Dónde tuvieron el error los chicos? ¿En registrar la información o en llegar a la conclusión? Tuvieron en llegar a la conclusión. La habían registrado bien en la tabla. ¿Te acuerdas? Suelo arcilloso. Habían registrado bien el inicio, cuál fue la medida de la plantura, el inicio y al final. ¿Qué hicieron? Interpretaron bien la información. ¿Por qué? Porque elaboraron ese cuadro. Pero ¿dónde estuvo su falta? En la última capacidad. ¿Cuál es la última capacidad? Claro, acá según lo que tenemos aquí, la última capacidad es evalúa y comunica. Cuando estuvieron llegando a conclusiones. Entonces, eso nos demuestra que nosotros tenemos que trabajar las capacidades de acuerdo a los procesos didácticos. Y en una sola sesión no se puede lograr todas las capacidades de la competencia indaga, porque tiene que dársele a los chicos un tiempo donde van a registrar información a partir de lo que observan. Entonces, ese especialista que va y dice, no, tú tienes que lograr, no sé, le vamos a tener que decir, chico, ubícate, ¿ya? Porque hay una fase de registro. Entonces es necesario que los chicos indaguen, ¿ya? Sobre todo en los grados superiores, ¿no? En inicial, ¿qué hacen los niños? Ahí sí, ellos tienen que dibujar, pues, porque ellos no pueden escribir. Entonces su manera de registrar es dibujar lo que ellos están experimentando. Muy bien, entonces respuesta de la situación 1, la de César. César tiene la razón. César, alternativa D. Situación 2. Se está desarrollando una experiencia con los estudiantes del primer grado, ¿ya? Pero aquí no creo de primaria, debe ser secundaria, con el fin de demostrar que la magnetización artificial de los cuerpos. Entonces ellos tienen saberes previos, donde magnetización ¿de qué viene? De imán, ¿sí? Y ellos tienen sus saberes previos que el imán atrae todos los metales. ¿Qué pasa con un imán? Con las limas de hierro, las atrae, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede aquí, porque el tema es magnetización artificial de los cuerpos. Para ello se le ha dado a cada grupo, ¿qué cosa? Una barrita de imán, ¿y qué más? 20 clics de metal. Entonces la maestra les plantea un reto. Se ha pedido formar una cadena larga de clics imantados. Entonces, lógicamente, los chicos dicen, fácil. Pero tienen que hacer una cadena larga de clics imantados. Como los clics son metal y tienen ellos los saberes que el imán atrae los metales, ellos dicen, pues, fácil, vamos a ver lo que ocurre. Sin embargo, ninguno de los grupos
¿qué cosa? Logra sostener más de ¿cuántos? Más de 3 clics por más de 2 segundos. ¿A qué se deberá eso? Si lo lógico es que si el imán atrae el hierro y los clics son de metal, debería caerlos. ¿Pero por qué se da ese efecto? A ver, maestros de CTA. No han venido. ¿Ven? Estas situaciones tienen que ser indagadas. ¿Por qué razón? ¿No? El docente desea utilizar esta situación ¿para qué? Para incentivar justamente el cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, no todos los metales son atraídos por él. Hay un cuestionamiento científico y lógicamente lo que busca es construir la hipótesis es una posible explicación al hecho. Entonces lo que quiere es que cuestionen científicamente y construyan una hipótesis. Tú sabes que la hipótesis tiene variables, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? ¿En qué capacidad está ese proceso didáctico, construye o elabora hipótesis? Cuando estamos problematizando la situación. Ya está dentro de esa capacidad. Veamos. A. ¿Le vas a guiar a los estudiantes a qué? Empezó bien guiar, pero ¿a qué? A la evocación de los aprendizajes, lo malogró. Estamos trabajando de indaga, observación, experimentación científica, evocación. Es un absurdo. No podemos guiar a que evoquen, a que recuerden. Porque ahí, ¿cuál es el enfoque didáctico? Alfabetización científica, experimentación, indagación y alfabetización científica. B. Exponer a los estudiantes las diferencias entre magnetismo natural y artificial. Qué terco, ¿no? Que es un absurdo en el siglo XXI que el maestro sigue exponiendo sobre magnetismo. Además, la competencia dice, indagan. C. Demostrar cómo se debió realizar la experiencia de manera correcta y guiarlos para que encuentren la explicación científica. Él les va a demostrar, oye, no seas terco, se trata de que ellos aprendan a partir de sus errores. Entonces, lógicamente, mira cómo te regalan las casuísticas. ¿Ves? Formular preguntas que giren en torno a la posición. El error estuvo en la posición de los clics, no en que el imán no los traiga. La posición de los clics, ¿para lograr qué? La imantación artificial. Y pedir que formulen ellos. ¿Por qué no se podían mantener más de cuántos? Por la posición de los clics. Pero, ¿a qué llegaron? ¿A qué explicación llegaron ellos? O sea, ¿cuál sería la variable dependiente? La posición de los clics que determina la imantación superficial. Y ahí estamos. Por eso se dice superficial. Entonces, lo que se pide es que los chicos del segundo año logren explicar un fenómeno. Hablar de magnetismo no es solamente exponer, sino primero tienen que indagar y a partir de eso ellos van a señalar sus explicaciones. ¿No? Ahora, este es un ejemplo porque se supone que el maestro va a trabajar más adelante en función ya a un proyecto, qué sé yo, que tenga que ver con imantación, con magnetización artificial, ¿no? Se supone. Hasta ahí nos han dado la casuística que nos han dicho señalar la hipótesis. ¿Se entendió este trabajo? ¿Se entendió? ¿Seguro? Porque creo que el almuerzo les cayó un poquito pesado. ¿Se entendió? A ver, entonces, en el material anterior, ¿qué se ha trabajado? Se ha trabajado cómo desde pequeños se tienen que hacer las preguntas
para que se formulen hipótesis, para que se entienda cuál es el plan de indagación empezando esto y cuál es para cuestionar. O sea, en secundaria, ¿qué es lo que buscamos? Que se trate de un pensamiento crítico cuestionando ciertos efectos, ¿no? Porque ya está en un pensamiento formal. Bien, entonces la idea es que se trabaje esta competencia que está muy abandonada, que está como la hija, ¿cómo le llamamos? Como la hija, como el hijo pródigo, porque no se está trabajando, ni siquiera los maestros del CTA están trabajando la competencia indaga. Piensan que indagar solamente se hace en el laboratorio y no es así. ¿Ya? No es así. Entonces hay que trabajar, mucho se está hablando de la competencia, explica y argumenta en el mundo físico. ¿Ya? No sé, están como hijas pródigas la competencia que tiene que ver con indagación y diseña prototipos. Son las dos competencias que casi no se trabajan. Se trabaja para la fe y escolar. Entonces, eso es lo que el Ministerio está pidiendo. Que se trabajen más estas competencias, maestros de CTA. No están, ¿no? ¿Sí están? Bien, pasamos a matemática. Entonces, situación 1, alternativa D, situación 2, también alternativa D. Vamos con la situación 3. Matemática. También voy a ayudarme con mis notas, porque ahora el currículum ha cambiado. Cuando trabajamos nosotros matemática, con las rutas de aprendizaje y la resolución 199, las capacidades en matemáticas son las mismas que se trabajan, porque son capacidades que se trabajan en las 4 competencias las mismas. Pero ya las mises y los maestros de primaria que están trabajando el área de matemática, resuelve problemas en situaciones de, se han dado cuenta que las capacidades ya están cambiando en el currículum en función a la competencia. Entonces, lo que vamos a trabajar ahorita es conocimientos pedagógicos para favorecer el desarrollo de la resolución de problemas de ¿qué? Ya no de cantidad, que lo trabajamos en el material anterior, sino de regularidad, equivalencia y cambio. ¿Ya? Entonces, si en esas situaciones problemáticas, en situaciones de cantidad, la primera capacidad era traduce cantidades a expresiones numéricas, porque era en situaciones de cantidad, vamos a poner esta comparación mejor acá. No sé si alguien me puede ayudar y poner esta pizarrita mejor echada, ¿sí? Porque voy a hacer una comparación. Sí, más acá al centro, si no, por favor, maestro. ¿Se cae el otro de ella? No, no. No, ya. Chiquita porque vamos a trabajar un área más matemática. ¿Ya? Bien. Gracias. Gracias. Con las rutas del 2015 que recogen la resolución ministerial número 199 del 2015, todas las competencias en matemática comienzan con piensa y actúa matemáticamente en situaciones. Y aquí
ya se diferencia. Situaciones de cantidad, la primera competencia, la segunda competencia, situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. La otra, ¿en qué es? Situaciones de forma, movimiento y localización. Y la otra es en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, ¿cierto? O sea, las situaciones no han cambiado, pero el currículum nacional entonces, a ti lo que te interesa es que te van a preguntar, sea como piensa y actúa matemáticamente en situaciones de, o te pueden preguntar, resuelve problemas de frente. Resuelve problemas. Y creo que el colega nos preguntó ayer a qué se debe ese cambio. Es que por más que te han dicho desde el 2015 hasta el 2018, ya 2017, que te han estado diciendo que los chicos piensen y actúen matemáticamente, no brindas esas condiciones para que actúen, sigues haciendo ejercicios. Entonces, ¿ahora qué te dice? Resuelve problemas. Pero te están diciendo, ¿parte de qué? O sea que te están diciendo necesariamente que va a ser lo mismo en las mismas situaciones, pero el enfoque es la resolución de problemas. Ese es el enfoque del área, en sus 4 competencias. ¿Ya? Ahora bien, como son 4 competencias, vamos a trabajar 2. ¿Ya? Las otras 2 las trabajamos mañana. ¿Qué dice? Una competencia. La competencia 1 dice situaciones ¿de qué? De cantidad. La competencia 2, ¿qué dice? Situaciones, o sea, resuelve problemas y situaciones de regularidad, equivalencia, te dice y cambio. Antes, para ambas eran las mismas capacidades, pero ahora no. Pero son similares, sino que lo que quieren es que el maestro se dé cuenta de qué disciplinas de la matemática está trabajando en cada una. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principal cambio? Acá te decía capacidad 1, acá te dice, traduce, como dice cantidades ¿a qué? A expresiones numéricas. Porque ¿qué estás trabajando aquí en situaciones de cantidad? Aritmética. En cambio aquí, la capacidad 1 también va a ser traduce, pero ya no cantidades, sino acá va a traducir datos. Vas a traducir porque hay patrones, hay seriaciones. ¿Y condiciones a qué? A expresiones algebraicas, y te dice luego a expresiones gráficas. Pero en ambas capacidades está, ¿qué cosa? Traduce. El
la otra competencia que vamos a trabajar mañana, que tiene que ver con resolver problemas en situaciones de forma, movimiento y localización, ya no va a ser traduce, porque como él trabaja formas, va a ser modela. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque con las rutas y con la resolución ministerial anterior, todos trabajábamos las mismas, capaz sí, no se distinguía. Ahora el currículum sí las está distinguiendo. Capacidad número 2. ¿Qué te dice acá? Comunica, que comuniquen su comprensión sobre qué. ¿Qué trabajamos en la cantidad? Ya trabajamos números y trabajamos operaciones. Por eso primero expresiones numéricas, noción de número. Números y trabajamos operaciones. Mientras que acá lo que nos pide es comunica su comprensión, pero ¿sobre qué? Sobre esto, pues, sobre las expresiones algebraicas, o sea, sobre las relaciones algebraicas, porque acá ya entra álgebra. Entonces, no es necesario, dice el ministerio, que entren a secundaria para recién llevar álgebra. ¿Qué antes hacíamos solamente en primaria? ¿Qué hacíamos en primaria nada más? Números naturales. Ahora no, el álgebra se hace desde inicial. Porque ¿de dónde sale el álgebra? ¿De dónde va a salir esas relaciones de equivalencia? Desde las seriaciones, desde las sucesiones, desde los patrones. ¿Y eso es donde se trabaja? ¿No se trabaja desde inicial? Entonces ya no vamos a llevar el álgebra recién en segundo de secundaria. Eso es lo que está pidiendo el ministerio. Capacidad número 3. Usa estrategias y procedimientos pero acá, como es números y operaciones, ¿de qué va a ser? De estimación y de cálculo. Porque estoy trabajando operaciones con números natu. Entonces, usa estrategias y procedimientos de estimación y de cálculo. Y aquí también va a usa estrategias y procedimientos, pero no de estimación y de cálculo, sino de qué. Para encontrar qué. ¿Qué va a encontrar? Equivalencias. Equivalencias. Y además, ¿qué decimos cuando estamos trabajando sucesiones? Cuando decimos cuál es el que sigue, ¿se acuerdan? Patrones. ¿Eso cómo se llama? Reglas. Y reglas generales. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, se hace específico a la situación. Comunica su comprensión, Usa estrategias y procedimientos, pero específico a la situación. ¿Ya? Acá, de acuerdo a las situaciones de cantidad, capacidad 4. Y última, argumenta, dice, afirmaciones sobre
las relaciones ¿qué? ¿Qué estoy trabajando acá? ¿Qué estoy trabajando acá? Los números. O sea, relaciones numéricas. ¿Esas relaciones numéricas con qué? Con las operaciones y las operaciones. O sea, ¿para qué les sirven los números y las operaciones? Y eso lo tiene que argumentar. Y acá, igual, argumenta afirmaciones, pero sobre ¿qué relaciones? Las relaciones ¿de qué? De cambio y equivalencias. Entonces, ¿qué observamos? Que se han hecho más específicas a las situaciones, pero que en sí es traduce, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos, argumenta afirmaciones. Eso no va a cambiar, pero están siendo más específicas. Entonces, el ministerio no solamente te está planteando situaciones en primaria de cantidad. Antes primaria solo trabajaba situaciones de cantidad. A lo mucho llegaba geometría, producto cartesiano. Ahora ya no. ¿Te das cuenta? Esta competencia de situaciones de regularidad, equivalencia y cambio viene desde inicial, desde que trabajamos patrones. Ahora patrones numéricos, patrones geométricos, secuencias. Y así se descubre que el álgebra. ¿Ya? ¿Y esto se va a trabajar en secundaria recién álgebra? Desde la inicial. Pero inicial como nociones, a través de sucesiones. Ellos no saben que están haciendo sucesiones. En inicial solamente estamos trabajando el ordenamiento. Ya primaria comenzamos a hablar de sucesiones geométricas para pasar ¿a qué? A esas relaciones de cambio y equivalencia. Cuando haya la noción de cantidad, ya las pasamos al número. Entonces, ¿con qué se empieza inicial? Con esta competencia. No empieza con esto. ¿Y dónde estaría la estrategia de los PAES? ¿Dónde estaría la estrategia de los PAES? ¿En la competencia 1 o en la competencia 2? ¿En las dos están? ¿En la 2? ¿Qué trabajamos con los PAES? Situaciones problemáticas. Están en las dos competencias. ¿Saben por qué? Porque cuando yo trabajo situaciones de cantidad, hay PAES de combinación, hay PAES de combinación. ¿Y de qué hay primero? Cambio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy señalando estrategias de estimación y cálculo. Pero también hay situaciones problemáticas de equivalencia. Hay proporciones. Y cuando ya entro a trabajar las proporciones, voy a trabajar ecuaciones, inecuaciones, con una cantidad que se conoce. Entonces ya de aquí voy a partir acá. Pero todo cambio es progresivo. Entonces nosotros tenemos que entender que estas dos competencias tenemos que trabajarlas de manera alternada. ¿Ya? Es lo primero que se está pidiendo. Y si se puede alternar esto con que piensen y actúen matemáticamente o resuelvan problemas a
como tú lo quieras ver, porque es lo mismo. Piensa y actúa matemáticamente rutas. R, resolución ministerial 2015. Resuelve problemas, currículum, pero es lo mismo, porque son en situaciones de cantidad, situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, y si tú lo puedes alternar con gestión de datos e incertidumbre, mucho mejor. La geometría sí es un poquito aparte, porque tiene su propia didáctica. Ahí dice la primera, en geometría, la primera capacidad no es traduce, es modela. Entonces eso tiene una didáctica propia. ¿Ya? En cambio aquí, cuando yo me voy a procesos didácticos, para ambos, yo primero que tengo que hacer familiarización con él para que logre traducir. ¿Sí? Aquí voy a tener comunica su comprensión. Necesariamente, ¿qué tengo que hacer para que comuniquen su comprensión? Aquí tiene que haber ¿una qué? Una representa, si no, ¿cómo comunica? Una representación que le permita establecer esas relaciones algebraicas. Una representación que le permita trabajar números y operaciones. Y a esto, ¿por qué esa representación? Porque luego esa representación va a asumir una determinada estrategias. Uso y aplicación de estrategias, y estas estrategias son estrategias EU que me van a permitir organizar, son los diversos esquemas que utilizo. Claro que, ¿no? Polya dijo, ¿no? Comprensión del problema. ¿Qué más dijo Polya? Antes de la búsqueda de estrategias, ¿qué dijo Polya? Plan, ¿no? Formularse un plan, aplicación de la estrategia, y ¿qué dijo al final? Reflexión, ¿sí? Pero que yo les estoy explicando en la función de que esta representación es lo que nosotros llamamos representación vivencial. Representación, ¿después qué se hace? Con las cantidades. Una representación vivencial, una representación concreta, una representación icónica, una representación gráfica, y recién llega la simbólica. Porque si no hay representación, ¿cómo ellos van a comprender? Entonces, cuando yo llego a esa representación gráfica, se convierten en estrategias heurísticas. Y cuando yo llego a esa representación simbólica, se convierte en lo que nosotros llamamos formalización, que ahora va de la mano con la reflexión. Entonces, aquí está el truquito. Yo tengo que familiarizarme con el problema para yo entender esa primera capacidad que dice en la ruta matematiza. Pero ¿cómo yo me familiarizo con el problema? Porque yo estoy traduciendo esos datos, yo los estoy comprendiendo, estoy partiendo de saberes previos. ¿Y qué es lo que me está pasando? Ese problema yo lo tengo que representar. Esa representación es lo que a mí me va a permitir llegar a plantear un camino, una estrategia. Supongamos, yo estoy trabajando
heurística adecuada para trabajar. ¿Qué sería? Tengo que trabajar las representaciones de una manera vivencial, luego de una manera concreta, y luego lo voy a dibujar o lo voy a graficar. Cuando yo llego a la representación gráfica, estoy haciendo un uso de una estrategia. Porque estoy utilizando o un diagrama cartesiano, o estoy utilizando un diagrama tabular, o estoy utilizando un diagrama circular, o estoy utilizando el diagrama de árbol, no sé. Pero ¿por qué estoy utilizando? ¿Qué pasó? Estoy... Como mi tierra está que se mueve ahí en Lima provincia. ¿En qué estábamos? ¿De dónde sale la estrategia? La estrategia no va a salir si es que tú no logras representar la situación. Si tú comprendes un problema, lo puedes representar en una estrategia. La estrategia es el camino. Supongamos, tú le dices, mañana vamos al cine con mis niños y una entrada cuesta 5 soles. Entonces, si por un niño pagamos 5 soles, ¿cuántos pagaremos por 20 niños? ¿Qué estoy buscando? ¿Una regla? Entonces, yo tengo que entender la situación problemática de que estoy trabajando proporciones. Entonces ya no estoy en tan simples cantidades, estoy en equiva. Entonces yo voy a trabajar con los datos del problema y lo voy a representar. ¿Por qué? Porque somos 20 niños más un adulto y cada entrada cuesta 5 soles. Entonces, primero lo vamos a representar de una manera concreta, convivencial con ellos mismos. Pero tengo que ir a la representación gráfica, ¿no? Vivencial, ¿qué más viene? Concreta, icónica si quieres dibujar, y viene la gráfica. Y cuando viene la gráfica, vienen las estrategias heurísticas. Porque ahí voy a tener que necesariamente hacer es una tabla donde me diga una variable cuál va a ser niños y otra variable va a ser costo del boleto de entrada. Entonces voy a decir 1, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 y le voy a poner puntos suspensivos. ¿Cuánto será? Por 20. ¿Qué ha hecho? Está utilizando una estrategia que es el diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama? Tabular, porque es tabla. Pero otros chicos no necesariamente van a utilizar esta estrategia. Otros podrán utilizar fracciones, tiras de fracciones. Otros podrán hacerlo con regla de 3 simple. La estrategia usa, por eso se dice, usa esta es una manera. Depende cómo lo comprenda, depende cómo lo para que utilice una variedad de estrategias. Lo que a mí me interesa es que llegue a la formalización y a la representación, a la reflexión de cómo lo hizo. Y ahí no acaba la cosa, porque tiene que haber una que son, lo que busca la transferencia es que resuelva situaciones problemáticas similares. Entonces, estamos en una época de cambios
está mezclándose con los procesos didácticos de Guzmán. Pony habló de 4 procesos: comprensión del problema, ¿qué más dijo? Búsqueda, antes de búsqueda de estrategias, o lo que llamaban plan de acción, aplicación de la estrategia y reflexión. Pero ahora, con Guzmán, ¿por qué? Porque muchas veces la búsqueda de la estrategia como que se divorciaba de la comprensión del problema. Y lógicamente se han dado cuenta que si el estudiante no comprende el problema, no logra representarlo, no va a poder identificar una estrategia. Por eso se está planteando ahora este camino. No es el único, yo he dado un ejemplo haciéndolo con diagrama tabular. El estudiante puede utilizar la estrategia que le convenga, por eso son heurísticas, porque la representación depende del razonamiento del estudiante, depende de cómo lo represente, depende de cómo haya comprendido el problema. Hay múltiples caminos para la resolución de problemas y tenemos que dar autonomía en esa resolución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Anteriormente los procesos didácticos, las estrategias estaban de representación. Ajá. Así estaban, ¿no? Sí. Los procesos didácticos. Correcto. ¿Cuánto se va a cambiar? Esto está cambiando ahorita con los aportes de Guzmán. O sea, cuando lleven la didáctica de la matemática, le están dando mucho énfasis a la representación. Porque antes no, se trabajaba en la representación, como dice el maestro, dentro de la comprensión del problema. Pero ¿qué ha pasado? Como no había representación separado, y el maestro está acostumbrado a yo lo hago si está, muchos maestros no lo tomaban en cuenta, ¿no? Entonces se ha decidido ahora que la representación vaya amarrado ¿con qué? Con la comprensión y con la elección de la estrategia. Porque si no logra representar, ¿cómo va a poder sustentar una determinada estrategia? Y otro camino, antes estaba separado formalización y reflexión, ahora se han unido. Ahora se han unido. ¿Para qué? Porque antes no había transferencia, ahora te están pidiendo transferencia. Te están exigiendo la transferencia. Es decir, ¿por qué? Porque el trabajo del maestro tiene que determinar que el estudiante tenga la capacidad de transferir lo aprendido a situaciones del contexto. ¿Qué les dije en la mañana? ¿Cuáles eran los procesos auxiliares de la construcción de los aprendizajes en un enfoque por competencias? ¿Recuerdan? Atención en lo que hace, motivación intrínseca en la tarea, recuperación, ahí estamos, recuperación de las capacidades de lo que han aprendido para hacer la por eso es de que en caso de matemáticas no solamente se quiere llegar a la reflexión, sino a la transferencia, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Se ha unido formalización con reflexión, se ha unido en un solo proceso, ¿ya? Proceso didáctico. Muy bien, conocimientos pedagógicos para favorecer el desarrollo de la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. O sea, vamos a desarrollar la competencia 2. La competencia 1 ya hemos desarrollado algunos ejercicios. Mañana lo que voy a traer es la competencia 3 y la competencia 4. ¿Ya? Situación problemática planteada. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes de quinto grado, dice, resuelvan problemas que involucran ¿qué? ¿Qué involucran? Relaciones de proporcionalidad, subrayen eso. Entonces, si me está hablando de relaciones de proporcionalidad, ¿dónde están? En equivalencia. Ahí están los pares multiplicativos, ya serían, ¿no? Pares multiplicativos, porque me está hablando de proporción, y la proporción también lo puede hacer con doble o multiplicando, ¿sí? Entonces,
por lo que les ha pedido que traigan recetas de cocina. ¿Ya? Al costado hay una receta. ¿Ya? ¿Qué dice esa receta? Pastel de vainilla, receta para ¿cuántas personas? Para 8 personas, ¿no? Ahí están los ingredientes. Pero ¿para cuántas personas son? Para 8. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de una de estas recetas, plantea el siguiente problema. Se quiere preparar un pastel de vainilla, ahí tienen la receta, pero para todo el salón. Entonces te dice que está conformado todo el salón con ¿cuántas personas? 16. ¿Y esa receta para cuántos es? Para 8. Entonces, ¿qué trabajo? Equivalencias. ¿Sí? ¿Cuánto de cada ingrediente se debe utilizar para esto? Lógicamente que como tú estás en un pensamiento formal, rápidamente dices el doble. Pero aquí los niños no van a decir eso porque ellos están en desarrollo. Claro, ¿no? Automáticamente tú dices doble, pero hay unos maestros que no se han dado cuenta de ello. Claro, algunos sí. Entonces, si acá tengo una receta que es para 8 y todo el salón son 16, simplemente duplico los ingredientes. ¿Y qué es eso? Es hablar de equivalencias a partir de proporciones, ¿no? ¿Qué te pregunta la casuística 3? Según el enfoque de resolución de problemas, el enfoque del área de resolución de problemas, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente para lograr, ¿qué cosa? Ese primer proceso. Familiarización o comprensión del problema. ¿Cuál? A. ¿Qué números observas en el problema? ¿Para cuántas personas se piensa preparar el pastel? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Será suficiente con eso para que comprenda y se familiarice? B. ¿Qué se puede preparar con la receta? ¿Este problema se podrá resolver usando gráficos? ¿Habrá una única forma de resolverlo? ¿Por qué? ¿Nos garantiza que comprenda los datos? No, porque no nos estamos haciendo raso nada a partir de sus saberes previos. C. ¿Qué ingredientes se mencionan en la receta? Si para una receta de 16 personas se tiene que utilizar el doble de las cantidades indicadas en la receta, ¿cuánto de harina, de mantequilla y de azúcar se necesitará? ¿Y cuántos huevos y cucharadas de vainilla se necesitará? ¿Está bien? Es un absurdo porque tú ya le estás diciendo. No le tienes que decir. Mira cómo acá directamente te hablan de la retroalimentación reflexiva. Tú no tienes por qué decirles que es el doble. Se trata de que ellos comprendan. Entonces es la alternativa D. ¿En qué consiste el problema? ¿Para cuántas personas del salón se quiere preparar el pastel? ¿Se podrá utilizar la misma cantidad de ingredientes de la receta presentada? Va a decir, no, pero si nosotros somos más. ¿Ves? Está razonando. ¿Por qué? ¿Qué relación habrá? ¿Qué relación habrá entre la cantidad de cada ingrediente para 8 personas y la cantidad de ingredientes para 16 personas? Le estás preguntando qué relación. Entonces va a haber la proporción, va a haber el equivalente doble. ¿No? Entonces, ¿dónde lo hacemos razonar? ¿Con la pregunta, con las preguntas de la C o de la D? De la D. En la C le facilitan las cosas. Alternativa D. Esto ha venido en el examen. Situación 4. Después de que los estudiantes ya han resuelto el problema, ¿ya? El docente tiene como propósito ¿qué? Entonces, ¿en qué proceso didáctico está? En la formalización que va de paso con la reflexión. O sea, ya llegaron a la formalización, a la regla. Ya llegaron a ¿dónde? A argumentar afirmaciones sobre las relaciones de cambio y equivalencia.
¿no? Ya pasaron inclusive las reglas generales. Están entre estas dos capacidades. Ya han llegado a una conclusión. ¿Ya? Dice sobre el proceso de resolución que siguieron. Y para ello les propone que las siguientes preguntas. Sobre el mismo caso, ¿cuáles son las cantidades de cada ingrediente de la receta para 8 personas? ¿Cuáles son las cantidades de cada ingrediente para 16 personas? ¿Cuánto es el doble de 800? Es importante aprender a resolver problemas. ¿Ya? Se supone que ¿qué busca la maestra? ¿Qué busca el maestro? Que reflexione sobre ese proceso que le permitió llegar a la representación matemática como conclusión. Y esas son las preguntas que planteó. ¿Qué te dice el ministerio? ¿El conjunto de preguntas propuesto por el docente es pertinente? ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de resolución del problema. ¿Es pertinente? ¡Chifa! ¡Chifa! Porque ninguna pregunta que ha hecho le permite regular, le permite reflexionar. ¡Chifa! Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No, correcto. Ninguna de esas preguntas ha promovido que reflexionen sobre cómo resolvieron el problema. Entonces, no es ni A ni B. Entre la C y la D, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué no? Porque los estudiantes responderán sobre resultados numéricos sin dar cuenta de cómo resolvieron el problema, las dificultades que atravesaron y el modo en que las superaron. ¿Qué dice la D? No porque los estudiantes desearían saber cuál es el resultado, si ya llegaron al resultado, ya han resuelto el problema. Entonces, lógicamente, la respuesta es la C, no propuso la reflexión. Y esa es una limitación que tenemos varios. Llegan a la formalización, ya se acabó, ya lo hizo, otro problema. Entonces tenemos que autorregular, porque cuando ellos se dan cuenta de los pasos que siguieron, van a mejor. Tal vez llegaron, pero lógicamente van a tener errores, van a tener dificultades, y sobre eso tienen que reflexionar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. Alternativa C. No promovió la reflexión. ¿Y por qué lo juntaba el ministerio? Ahora entiendes por qué lo ha juntado. Porque si no lo junta, el maestro solamente trabaja hasta la formalización. En cambio, si lo junta, va a tener que trabajar formalización y reflexión. Por eso lo ha juntado. Porque antes de terminar la sesión, tiene que reflexionar sobre cómo resolvió el problema. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Situación 5. Situación 5. Una docente que tiene como propósito que sus estudiantes de 4º grado resuelvan ¿qué cosa? Situaciones que implican la comprensión de ¿qué? Competencia 2. Regularidades. ¿Ya? O sea, ¿qué son las regularidades? Patrones. ¿Ya? Por esta razón, presenta la imagen de un calendario con algunas fechas marcadas. ¿Ya? Muy bien. O sea, uso de recursos del contexto. ¿Se comprende o no la situación? Ese calendario está con fechas marcadas. ¿Cuál es el propósito? Que los chicos comprendan regularidades. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es pertinente que plantee la docente para lograr dicho propósito? Veamos. A. ¿Qué números están marcados en qué fila? Entonces, ¿qué significa fila? Fila es horizontal, columna es vertical. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué números están marcados en la segunda fila? ¿Y en la cuarta fila?
quién hace esta columna? Ya, yo le pregunto los números. ¿Le permite ver regularidades ahí? ¿Nociones de regularidades? Nada, que es la pirinaca. B. ¿Qué números están marcados? Ya no le dice ni fila ni columna. ¿Qué números están sin marcar? Te va a responder, porque reconoce. ¿Cuál es el primer número marcado? ¿Cuál es el último número marcado? ¿Cuántos números han sido marcados en total? ¿Y qué estás jugando, Michi o qué? No promueve que los chicos comprendan regularidades. En cambio, si tú le dices de cuánto en cuánto se han marcado los números, va a buscar esa relación. ¿Qué relación encuentras entre los números marcados de cada diagonal formada? Si el calendario admitiera números mayores a los que están ahí, se marcaría el número 42, ya no está, transferencia. Se marcaría el número 42, ¿por qué? ¿De cuánto en cuánto? Regularidades. ¿Ah? Luego le he dicho, ¿qué relación? Regularidades. Si estuviera un número mayor como el 42, ¿se marcaría? ¿O no? ¿Por qué? Entonces les está haciendo razonar, les está dando oportunidades para que identifiquen patrones de regularidad. ¿De cuánto en cuánto? ¿Qué dice la D? ¿En qué días de la semana solo se ha marcado un número? ¿En qué días de la semana se han marcado más de un número? ¿Hay algún día en la semana en el que no se ha marcado algún número? ¿Y qué tiene eso que ver? Nada. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Correcto. Sí. Colegas, el reto del maestro es saber preguntar. El reto del maestro es saber orientar en este paradigma. Ya no está un maestro que es una biblioteca andante y que va a transmitir información. Y eso no es. El maestro, yo no necesito un maestro que sepa de todo. Yo necesito un maestro que sea media, que sepa preguntar, que sepa orientar, que desarrolle el pensamiento. Exacto. Y ese es el método socrático, el método de la pregunta. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener que asistir a cursos de ello. En eso tenemos que ejercitarnos. ¿Cuál es la respuesta de la situación 5, entonces? La C. Situación 6. Vamos a ver, situación 6. Un maestro que propone la siguiente situación problemática a sus estudiantes del 4º grado de primaria. ¿Qué dice? Un decorador está colocando una tira decorativa en la pared del baño, ¿ya?, de una casa usando bloques como este. Aquí tenemos una pieza de modelo. Ese bloque, ¿en cuántas partes está dividido? ¿Qué colores tiene? Uno negro, 2 cuadrados grises y uno blanco. ¿Sí? ¿Qué nos dicen después? Hasta el momento el decorador ha colocado 5 bloques formando la siguiente secuencia. Si ya te está diciendo secuencia es porque hay un núcleo de patrón. Y esa ley de formación de la secuencia los chicos lo tienen que descubrir. O sea, ¿qué estaría? ¿Qué van a usar? ¿Van a usar alguna estrategia para qué? Para encontrar la regla de formación de ese patrón. Porque estamos trabajando situaciones de regularidad, cambio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la situación? ¿Cuál de las siguientes acciones del maestro es pertinente que realice para que sus estudiantes logren ¿qué? Identificar patrones geométricos, ¿no? Entonces, en la secuencia, ¿ya? Es un patrón. Se estoy viendo gráficas, ¿no? Patrones geométricos. Entonces, ¿qué vemos? Preguntar
¿Cuántos bloques observas en la secuencia? ¿Qué te va a decir? 5. ¿O hay 4? 5. Además, arriba lo ha dicho, 5 bloques. ¿En cuántas partes se ha dividido cada bloque? Maestro, si usted nos ha dicho ahí está el modelo, pues 4. ¿Ah? ¿Qué pasa, maestro?